Entonces, pues ahora sí, el día de hoy tenemos un episodio muy diferente porque pues estamos aquí en línea y se está transmitiendo en vivo por primera vez en esta cuenta, no había transmitido en vivo antes, colaborando, improvisando adolescencia y Tess y Picasso. Y también lo subiremos el día de mañana a YouTube, como ya lo habíamos comentado, porque pues creo que es un episodio muy especial y sobre todo muy, muy importante. Ustedes pues saben que estamos en el mes del suicidio, en el mes amarillo, Así es. un mes que concientiza, un mes que concientiza sobre esta situación que es el suicidio y además nos toca el corazón también y pues por ello antes de iniciar, esto está dedicado a todas aquellas personas que pensaron que no se podía más, para los que están pensando en renunciar y para todas aquellas personas también que supieron salir y encontrar una nueva motivación y que se convirtieron en luz y volvieron a brillar de nuevo. Y muy especialmente también para ti, Tessy, que Me de vas a primera hacer mano pues, llorar. que de primera mano pues nos puedes platicar un poquito de tu proceso y tu experiencia en este tema. Y pues antes de iniciar déjame te presento, aunque yo creo que pues estamos en tu página también, ya los que te siguen pues te conocen y pues te han seguido durante pues ya varios tiempo, pero pues está con nosotros Tessy Picasso, coach somática en gestión emocional, especialista en trauma y sistema nervioso, wow, y autora del libro de depresión suicida a despertar la vida. Así es, así es. Y yo algo que digo mucho que la experiencia no es conocimiento. Que hay muchas personas que pueden leer 1000 libros de autoayuda o ser psicólogos de toda la vida, pero que si no lo han vivido en carne propia. Entonces, algo que a mí me ha dado cierto grado de maestría sobre estos temas es haberlo vivido y seguir en el proceso de expansión, de conciencia, de autorregulación, de repente a mí también me vienen mis bajones, somos humanos. Exacto. Y entonces el haber estado en una circunstancia de estas, porque es una enfermedad como cualquier otra, desgraciadamente hay mucho estigma porque tiene que ver mucho con el comportamiento humano y también de ahí radica el estigma. Pero el haberlo vivido tan de cerca junto con otras personas, porque yo estuve ingresada en una clínica psiquiátrica cuando estuve al borde, porque así estuve, se despertó un propósito muy grande en mi vida de empezar a generar conciencia sobre esta enfermedad y sobre la prevención, por supuesto, porque es una enfermedad de la mente y del sistema nervioso. No solo la depresión no solo está en la cabeza, no solo es una enfermedad mental, es una enfermedad de todo tu sistema nervioso. Y al salir de la clínica, todavía ahí batallándole, ¿no? Me metí a estudiar, a meterme un chapuzón, de verdad decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué caí en este lugar tan oscuro y tan profundo? Y encontré las respuestas. Encontré las respuestas a través de la ciencia, de la neurobiología, o sea, la neuropsicobiología, Wow. sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de cómo en nuestras memorias, en nuestro cuerpo se guardan memorias traumáticas desde que estábamos en el vientre de mamá, así de fuerte, o sea que cuando los papás dicen, ay, no, no se va a acordar, no se va a dar cuenta, ¿no? Por supuesto que los bebés se dan cuenta de todo, nada más que no lo registran a nivel cognitivo, lo registran a nivel sensorial. Entonces, muchas veces en la edad adulta, cómo nos comportamos y cómo reaccionamos viene de esas experiencias primarias y también en la adolescencia, porque un cerebro y un sistema nervioso no se deja de desarrollar hasta los 28 años. Así que los adolescentes están en muy buen momento si traen temas y si una recomendación yo puedo hacer es que busquen soluciones también somáticas, o sea, no solo terapia hablada, sino trabajar a nivel interocepción y aprender a estar en el cuerpo y a entender
estas sensaciones que vienen acompañadas de nuestras emociones, o más bien las sensaciones son las emociones, ¿no? Que producen pensamientos. O sea, es un cambio de paradigma muy radical y por eso decidí escribir el libro. Que dije, esto lo tiene que saber el mundo porque son herramientas que pueden ayudar a mucha gente que está pasando por depresión y a mucha gente que no está pasando por depresión, porque todos tenemos problemas de gestión emocional, todos, el mundo Claro, entero, si no el mundo no estaría en crisis, ¿no? exacto. Y pues el tema del suicidio es un tema muy personal para mí, porque pues yo estuve muy cerquita, nunca lo intenté, pero tenía ideación suicida, ¿no? O sea, a lo mejor también por mi edad, mi madurez, era como no, pero sí llegó un punto en donde estuve a punto y dije no. Y fue cuando decidí buscar ayuda y internarme como quien tiene un cáncer y se interna en un hospital. Así, o sea, Wow. de quitarle este estigma tan absurdo que tiene el tema de enfermedad mental, porque Sí. hoy en día es una epidemia. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que están padeciendo de problemas de depresión y ansiedad, y no estoy contando los otros trastornos que también vienen de trauma del desarrollo o de otros tipos de trauma, no solo en el desarrollo. También hay trauma, negligencia médica, traumas físicos. Para el sistema nervioso, por ejemplo, si una persona tiene un accidente en un automóvil, de la misma manera se queda impactado y Ujú. causa estragos emocionales, ¿saben? Sí, sí, Entonces sí. el trauma no solo es vincular, hay Un un montón gran de espectro. cosas. Entonces mi libro es muy educativo, es mucha educación que creo que necesitamos todos, desde psicólogos, ya los psicólogos deberían de empezar a estudiar el trauma para cambiar un poquito y meter un poquito de experiencia somática en sus consultas. Esa es mi recomendación. Ok, y ahorita que estás comentando esto de lo somático, yo quisiera saber un poquito más como que a qué te refieres. O sea, ¿cómo es este tipo de intervención? Mira, tu cuerpo, yo puedo ver tu cuerpo, pero yo no puedo sentir tu cuerpo, ¿cierto? Y adentro de tu cuerpo, que es una vasija, hay Ujú. muchas experiencias que solo tú vives. Eso es el soma. La palabra soma viene del griego cuerpo. Ok. Entonces, el cuerpo es la experiencia, tu propia experiencia humana de Ujú. tu propio cuerpo. Y muchas veces cuando hemos vivido experiencias adversas en la vida, durante la niñez y durante la adolescencia y durante la vida entera, muchas de esas experiencias se quedan como un print, como un impreso en tu sistema nervioso y como memorias implícitas. Entonces no están acá arriba, están en tu cuerpo. Y eso es lo que la Ok. nueva ciencia dice sobre el tema de la fascia. Es un tema fascinante porque es neuropsicobiología. O sea, es tu cabeza en Ok. conexión con tu cuerpo, en conexión con el entorno, y tu fisiología tiene procesos muy locos que tienen que ver con el sistema nervioso y no solo está en la cabeza. Ok, pues qué completo se escucha esto. Sí, sí, es como una nueva tendencia que yo creo que va a ir cada vez en expansión, porque además está respaldado por la ciencia. No, no es algo que se inventó a alguien ni nada. Hay un montón de investigaciones sobre cómo funciona la fascia, que es este tejido que envuelve todos nuestros órganos y nuestros músculos. No solo envuelve, está entre, ¿no? Entre los músculos no solo Ujú. son músculos, son fascia y músculos y tienen muchos más sensores, digamos, que el mismo músculo. Entonces, toda la Ok. sensibilidad tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, es un tema realmente fascinante, la verdad. Y luego, pues también se ha demostrado, antes era como un tema woo-woo, un poco espiritual, esta cosa de Ujú. que es que tienes una afección cardíaca o tienes un cáncer o tienes una depresión o tienes algo así y está como apartado de la cabeza, ¿no? Es como el psiquiatra y el psicólogo trataban a la Sí. mente y los médicos al cuerpo. Y hoy sabemos que somos seres integrales y que no hay separación, ¿no? Entonces, estas enfermedades también son producto de experiencias adversas, principalmente en la infancia y luego en el resto de la vida, porque uno puede tener trauma en cualquier momento de la vida. Sí, Pero en la total. infancia es como muy importante porque es cuando el cerebro y el sistema nervioso se está Están formando. formando. Sí. ¿Y podrías explicarnos así, qué es trauma?
porque pues para empezar le damos una connotación negativa. No sé. Negativa, sí. Luego usamos la palabra como para ofender a otros, ¿no? Es que estás traumado. Sí, sí, ¿Quién sí, no? sí. Todo mundo tiene trauma. La verdad es que todo mundo tiene un poquito o mucho, mucho. O sea, todo mundo tenemos porque culturalmente nuestra cultura traumatiza. Y te Sí. voy a decir por qué. Porque cuando se trata de gestión emocional, en realidad las emociones, no hay emociones negativas. No existen las emociones negativas. Somos seres humanos perfectos y sentimos todas estas emociones que son normales para la vida para redireccionarnos. Entonces, si por ejemplo viene un depredador, ¿no? Vamos a pensar que estamos en la era de las cavernas, que somos el mismo sistema nervioso, pero viene un depredador, ¿qué haces? Te enojas, te pones en alerta máxima y corres o peleas o te Ujú, congelas, ¿no? Son los ujú, sí. mecanismos de defensa. Entonces, esos mecanismos de defensa, esas reacciones emocionales, porque no somos seres pensantes, somos seres emocionales primero que pensantes, Ok. esas reacciones primarias que son automáticas, sistema nervioso autónomo, son automáticas, tienen un propósito. Entonces, todas nuestras emociones tienen un propósito. Sin embargo, vivimos en una cultura donde hay mucha represión. Ya cállate, no llores, ay, no es para tanto, deja de llorar. Cuando llorar es la manera natural del cuerpo de autorregularse y las lágrimas están llenas de cortisol y adrenalina que están limpiando tu sistema. Wow. Entonces, cuando yo me refiero a no rechaces tus emociones mal llamadas negativas, es aprender a gestionarlas, no a reprimirlas, porque depresión es lo mismo que represión. Ok. Entonces, quien cae en represión es porque lleva mucho tiempo acumulando cosas que no se ha dejado o permitido por educación o porque los padres no lo permiten, a expresar de manera sana y asertiva. Ojo, hay mucha gente que me dice, bueno, entonces tú me dijiste que expresión, entonces fui y le dije una sarta de tonterías a alguien porque estaba enojado. Y digo, aguas la diferencia de expresión y Ujú, proyección. Cuando tienes una ujú. emoción que quieres arcar a alguien, tienes que aprender a hacer una pausa, retirarte un momento o un rato, ir al baño, a tu recámara, donde sea, y mover tu cuerpo, por ejemplo, si es enojo, frustración, mover tu cuerpo hasta gruñir. O sea, que nos dicen, ¿cómo vas a gruñir como animalitos? Somos animalitos, somos mamíferos, pero la cultura es muy represiva. Entonces, a eso me refiero con que todos tenemos trauma, porque todos hemos vivido en una cultura donde las emociones negativas están mal vistas y y nosotros mismos nos la reprimimos a nosotros Sí, mismos total. porque nos enseñaron a reprimirlas. Entonces si estoy enojado, no me enojo. Si estoy triste, no, que no se me note. ¿No? Y estamos entrando en un cambio de paradigma, en una era en donde pues es bien importante el poder de la comunidad, el poder de la vulnerabilidad, el poder de acercarte con alguien de confianza en donde te sientas a salvo y expresar lo que estás sintiendo y no quedarnos callados, ¿no? Porque eso es lo que ha traído esta era, esta pandemia que se está viviendo hoy en día de depresión y de suicidios. 40 personas, una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. Sí, sí. No tengo el dato del 2024, pero en el 2022 hubo 22 suicidios por día en México. Entonces, pues es un tema que yo trato porque como yo viví, o sea, yo sé lo que se siente estar en un lugar en donde sientes que perdiste la esperanza, pues hoy me dedico hoy soy divulgadora de estos temas y soy divulgadora del tema del sistema nervioso y del trauma y de la terapia somática, porque es lo que a mí me sacó del hoyo, Ok. ¿no? Y bastante rápido, además. Entonces, todavía estoy en mi proceso, nuevamente, no es como un lugar al que tengo que llegar y un destino, No, es la vida, es un estilo de vida, son son cosas momentos. prácticas que se vuelven un estilo de vida, que tienen que ver con el mindfulness, que tienen que ver con Sí. el mindfulness arraigado a las sensaciones corporales, en fin, pero pues más o menos de eso se trata el tema. Y es que muchos pues pensamos, como tú lo decías, que el trauma proviene como
de un mal acontecimiento en nuestras vidas. Pero, o sea, ¿cuáles realmente serían sus orígenes? Pues mira, hay dos tipos de trauma. El trauma simple, que puede ser algo así, que es el que todo el mundo cree que es el trauma, que sí es trauma también, como un huracán, ¿no? El huracán Otis, La la pandemia fue pandemia. traumatizante, un accidente de tránsito, una violación sexual, víctimas de guerra, ¿no? Ujú. Todos esos grandes impactos se llaman trauma simple. Pero hay el trauma complejo, que son pequeños cositas de invalidación, de intimidación, de acoso, de represión y hasta de negligencia. Entonces, el trauma no sucede solo por lo que te pasó, sino también por lo que no te pasó. Y te voy a poner un ejemplo. Si están algo muy de casa, muy familiar, ¿no? Papá y mamá están peleando y el niño está ahí, adolescente, niños, o sea, todavía en el ambiente familiar, ¿no? Están peleando y está explotando ahí una bomba y papá se va y azota la puerta y se va y mamá se va a llorar a su cuarto. Y el niño se queda súper espantado porque el niño todavía no tiene el poder de discernir que no es contra él, pues, nada más tiene miedo de lo que está pasando. Y el niño se queda espantado solo, quizá llorando y nadie viene a contenerlos. Entonces, esa falta del testigo empático que viene a autorregular, a corregular con el niño, es lo que produce también trauma. Y son pequeñas cosas como trauma por goteo, ¿no? Entonces son Ok. pequeñas cosas que se van acumulando y entonces pues hoy también parte de la epidemia de la depresión y la ansiedad es en jóvenes adultos, ¿no? Ujú. En adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, si alguien por ahí que nos está escuchando está pasando por un mal momento, de verdad, pidan ayuda. Yo sé que de repente uno siente como culpa y vergüenza de sentirnos tan mal y tan en el hoyo, pero siempre hay luz al final del camino y siempre hay alguien que te quiere ayudar. Siempre, siempre. Inclusive si es una persona extraña y hay que pedir ayuda. Eso es bien importante, bien importante. Totalmente. Y por ejemplo, tú mencionas también, como ahorita le estás diciendo, que el trauma no regresa como memoria, sino como Como reacción. reacción, O sea, exactamente. que no necesariamente me tiene que pasar algo, ahorita así como lo decías, para que me recuerde ese momento desagradable, sino que lo puedo estar yo manifestando con mi conducta diaria. Me encanta que me preguntes eso. Se ve que estuviste muy atenta en el live Entonces, pasado que hice. ajá. Gracias por estar ahí atenta. Así es, el trauma regresa como reacción, no como memoria. O sea, cuando hay una cosa que se llaman triggers o detonadores, Ujú. algo que toca una herida del pasado que tú ni sabes que es del pasado, y tú reaccionas con llanto desenfrenado o con mucha pena y quieres salir huyendo y que no quieres que nadie te vea llorar, así de ese llanto que no puedes controlar, Conteniendo, sí, sí, sí. o un ataque de ira, ¿no? O una sensación así muy fuerte en el pecho, una falta de aire, eso es una reacción. En realidad, a lo mejor lo que está pasando en el momento ni siquiera es tan grave, pero tú te lo tomas personal porque te recuerda algo del pasado, pero no te acuerdas qué es eso del pasado, regresa como reacción. Ok. Así es. Sí. Y pues la verdad que, pues, mira, que eso los adolescentes, yo creo que ni en cuenta lo tenemos. O sea, la verdad que ni yo lo conocía del todo. Entonces Pues es quisiera. que yo creo que además si empiezan a entender cómo funciona su sistema nervioso, porque es, nuevamente, no solo es hablar de emociones, ¿no? Es hablar de cómo funcionan mis emociones en mi fisiología. Y eso te da un chorro de poder, te empodera un montón, porque entonces ya no eres presa de tus emociones, puedes observarlas un poco desde afuera, desde la mente consciente y decir, pues estoy teniendo una emoción, aprendo a gestionarla, aprendo a estar con ella, aprendo a respirar, aprendo a ponerme en el momento presente y aprendo a no rechazarla y a expresarla, a escribir, a bailar, a gritar, a danzar, a gruñir, se puede, o sea, que hacerte esta pregunta que cuando viene una emoción de estas, decir, ¿cómo puedo expresar esto que estoy sintiendo? A lo mejor es nada más sacudir el cuerpo,
o irte a gritar, o ir a dar una caminata, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando de repente estoy detonada, darme una buena caminata y estar presente y fijarme en el entorno y buscar cosas en el entorno. Hay audios, yo ahorita estoy preparando una serie de audios para, digo, está mi libro, pero estoy ya preparando una serie de audios que pueden ser como de acompañamiento cuando tienes una emoción retadora. Yo Sí. nunca digo negativas, son emociones, son retadoras. Hay un reto en la emoción. Pero una vez que aprendes a surfear esa ola con maestría, es como aprender a surfear, ¿no? O sea, necesitas hacerlo 50,000 veces para que te salga súper bien. Entonces, al principio es bien incómodo. Al principio es incómodo como decir, pues tengo una emoción y la voy a confrontar en vez de salir huyendo, porque tendemos a salir huyendo de nuestras emociones. Y eso son las adicciones. Y las adicciones, pues hay desde las leves, que no son tan Ujú. leves, aparentemente leves, como estar scrolleando eternamente en el celular, porque es dopamina barata que te está fastidiando el cerebro. De verdad, chavos, las redes sociales deberían de ponerse una alarmita, son las 6 de la tarde, se pongo en modo avión, se acabaron las redes sociales. Y sé que es difícil porque pues todos estamos enganchados al mundo digital, ¿no? Sí, sí, sí. Pero adicciones desde esa hasta fumar, hasta drogas, hasta autolesiones, o sea, cualquier conducta que hacemos para aliviar un dolor que no queremos sentir ni reconocer. Entonces, nuevamente, estas cosas necesitan acompañamiento, sobre todo al principio, y si ya traemos temas de ansiedad y depresión muy grandes, siempre necesitamos ayuda y acompañamiento para aprender a gestionar las emociones de manera psicológica y somática. Y siempre es importante pedir ayuda. Y una de las cosas más importantes que yo les puedo recomendar a ustedes como adolescentes es hagan comunidad de chavos que piensen igual que ustedes, que validen sus emociones, que no sean unos buleros, ¿no? Es como voy y busco ayuda y busco hacer comunidad y busco hacer amigos sanos, relaciones sanas, ¿no? Porque además, pues si venimos con traumitas de la infancia porque a lo mejor en casa las cosas no fueron buenas o a lo mejor en la escuela ha habido bullying o no sé, las circunstancias son muchas. Ujú. Encontrar con quién corregularte y surfear un mal momento, eso es lo que hace que el trauma no sea trauma. Puedo tener una muy mala experiencia, pero si corro y pido ayuda y tengo a alguien que me abrace y me contenga sin juzgar, sin corregir, yo digo mucho en mis reels y en mi cuenta, conexión, no corrección. Una persona que está pasando un mal momento, no solo que esté deprimida, alguien que simplemente está pasando un mal momento, que todos tenemos malos momentos, es la vida, Ujú. ¿no? Si tienes una persona o varias personas o una tribu, una comunidad en donde puedes llegar y decir, híjole, estoy teniendo esta emoción y me siento así y necesito llorar y alguien viene y te dice, aquí estoy, te abrazo, te escucho y te contengo sin juicios y sin corregir, porque tendemos a corregir. Es que deberías de, en vez de estar y Sí. decir, aquí estoy para ti, ¿no? Y Ujú. esa es una de las grandes herramientas de la salud mental, tener alguien, una comunidad, una persona o varias personas y es bien importante. Y pues si no la tienes, ¿no? O sea, si hay alguien por ahí que no la tiene, hay cosas en línea, hay grupos Buscarlas. gratuitos, o sea, sí hay, sí existe. Entonces hay que pedir ayuda. A veces no encuentras la ayuda en casa o no encuentras porque tenemos papás o familiares que son unos criticones, juzgones, que todo el tiempo están invalidando las emociones. Todas las emociones son válidas. Hasta la más ridícula, si tú la estás experimentando, no es ridícula, es tuya y es válida y es importante, Ok. ¿sabes? Pero hay gente que dice, ay, qué ridículo. No, no es ridículo. Si tú la estás Sí, sintiendo, es importante. Que exactamente. porque la otra persona no lo entienda, eso no significa que tu emoción no sea importante. Simplemente la otra persona no lo entiende. Entonces, ese es como el mensaje que yo doy en las redes, con mi libro, eh, Ok. sobre estos temas que es bien importante en este momento porque estamos viviendo una epidemia. Sí, total.
Y quisiera que me explicaras algo. O sea, el trauma tiene que ver algo con el mecanismo de supervivencia. Es una forma del sistema operativo, como tú le dices, a nuestro sistema nervioso tal, para seguir avanzando. Sí, O, ok, yo hago una analogía para que se entienda que estamos habitando nuestras almas, porque también somos espíritus, ¿no? Ahí entra ujú, la parte espiritual, pero nosotros estamos habitando una biocomputadora, literal, ok, ¿ok? wow, Que tiene un sistema operativo acá arriba, pero tiene todo un cableado y una serie de chips y una serie de cosas en el sistema, en todo el sistema nervioso. Entonces, de alguna manera, cuando hay un trauma, es como un golpe, ¿no? ujú, Que tú, cuando hay un golpe, cuando hay una amenaza, tú puedes o huir, o pelear, o complacer también, o ujú. congelarte. Entonces, muchas veces nos quedamos congelados, disasociándonos del dolor, porque no tuvimos escapatoria. Un niño, ¿a dónde va a escapar? Sus Sí, padres son su supervivencia. Entonces, algo que explico yo es que el trauma es una reacción incompleta, es un mecanismo de defensa que no se pudo completar. Un niño chiquito, al ver a sus padres pelear o al recibir violencia él mismo de parte de, no sé, de sus padres o de la escuela o de algún familiar, o de verdad hay casos que son sí, espeluznantes, sí, el sí, niño sí. no puede huir, porque es un niño. Entonces, como no puede huir, ese mecanismo, su cuerpo quería huir, pero se quedó congelado porque no tuvo alternativa. Y entonces se quedó atorado. Y eso provoca, o sea, algo que se queda como incompleto, ¿ok? Y eso provoca un glitch en el sistema, en la biocomputadora. Eso es Oh, trauma. Trauma no es lo que te sucedió, trauma no es el evento que te sucedió, es lo que se quedó impreso en tu sistema operativo. sí, lo que dijo en ti. Y existen traumas que podemos tener, tal vez, pero que no recordamos, así como tú lo decías también anteriormente, y que de pronto así de la nada como que nos florecen, ¿no? Y algo los despierta, o sea, sucede algo que colma el vaso y aparecen así que pareciera que pues aparecieron de la nada, ¿no? Entonces, pero ¿cómo detecto que tengo un trauma? Y que ese trauma tal vez sea lo que no me está dejando avanzar en mi vida. Pues tiene mucho que ver con enfermedades físicas y enfermedades mentales. Entonces, todas estas cosas que hoy llamamos neurodivergencias tienen trauma debajo. O sea, que trastorno de conducta alimentaria, TDAH, depresión, ansiedad, esas son las mentales. Hay muchas más etiquetas. Ujú. Pero también muchas veces el cuerpo expresa, ahora sí que el cuerpo eh, habla lo que la conciencia no reconoce. Yo estudié con varios autores, o sea, tanto, yo soy investigadora y soy hoy divulgadora de estas temáticas, pero hay libros como Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Maté, todos son científicos, o sea, no estoy hablando de ahí alguien que se inventó una cosa, ¿no? Todo está con base científica. Van der Kolk, y Peter Levine. Esos tres autores son como muy importantes si quieren como escarbar más en el tema del trauma. Pero realmente el trauma es algo que tenemos, es mucho más común de lo que creemos. Entonces, muy probablemente los papás que son irascibles, iracundos, que quieren imponer su voluntad, que son controladores, que tienen problemáticas para criar a sus hijos, tienen trauma. Entonces, algo, por ejemplo, que a mí me sirvió mucho en mi proceso de sanación es entender, pues mis papás también tenían trauma, ¿no? Entonces, si yo viví en una familia en donde había disfuncionalidad, los dos eran buenas personas, ¿eh? Simplemente, pues,
de repente tenían estas explosiones y demás. O sea, yo no soy un caso para la araña, yo soy bastante de lo común, ¿no? Yo no tuve un abuso sexual tremendo o tuve una experiencia así hipertraumática. No, fueron pequeñas cositas pues, porque vivía con unos papás que no se llevaban nada bien y no se caían bien, pero ahí estaban, ¿no? Y finalmente eso a mí en la adultez impactó mi manera de relacionarme conmigo y con los demás. Y pues ahí estamos en reparación, ¿no? A Sí, través pues sí, de, total. a través de estas terapias que a mí me parecen maravillosas y que se salen un poquito de la caja de lo tradicional, que es la terapia hablada y bla, bla, ¿no? Y por ejemplo, escuché tu live con Francisco Satarain, así como tú lo decías, y hubo algo que me llamó mucho la atención y que quiero como retomar, que se me hizo como profundamente así importante, porque habla de cómo percibimos la vida. Entonces puso un ejemplo, como lo es el test de Rorschach. Me cuesta un poquito Yo pronunciarlo, ni sé cómo, que es una... cómo se llama, corazón, pero sí, seguramente. Entonces, que es una prueba que en ocasiones pues nos aplican para saber si tenemos algún trauma, donde son figuras como sombras. Y mientras que algunas personas pues ven mariposas, otras ven desgracia, otras ven violencia, armas o pues figuras raras, ya después descubriremos si esto nos lo puede permitir YouTube, pero que justamente es así como funciona, ¿no? Nuestro pensamiento. Y hay Así es. ocasiones en que vemos todo muy negativo, pero realmente eso está dentro de nosotros. Entonces, no sé si estés de acuerdo con esto, Tessy, Sí. pero siento que en ocasiones tendemos a castigarnos mucho por nuestros propios pensamientos. Ah, mucho, muchísimo. Y sí viene de ahí, de que percibimos el mundo desde estos mecanismos de defensa que se quedaron como atorados, ¿me explico? Sí, sí, Y sí. entonces podemos inclusive ser un poco paranoicos y decir, es que esas niñas me están mirando feo. Y las niñas igual ni, te miraron y vieron tus calcetines y tú ya pensaste de, me están mirando feo. O eh, mi novio seguramente le está coqueteando con alguien más, ¿no? Y a Sí, lo sí, mejor sí. porque eso vio en su casa, ¿me explicó? Entonces, cuando vivimos en un entorno familiar que tiene estas cosas como disfuncionales, las aprendemos, las absorbemos y entonces creemos que así es la vida. Y entonces vamos al mundo y entonces percibimos el mundo desde ese lente. Sí, 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 totalmente. Y eso es lo que es la percepción. Entonces, ante una misma circunstancia, alguien la está mirando desde acá y diciendo, ay, qué padre, está increíble. Y otra persona desde allá diciendo, qué horror, es un No. espanto. Algo que no sé si viste también el live que hicimos con Ana Aristi sobre el fenómeno del hate en redes sociales, ¿no? Sí, Y entonces hablábamos de eso, que ante una misma circunstancia, me acuerdo que todavía estaban las Olimpiadas, que ante una misma circunstancia yo estaba diciendo, pero qué belleza, qué bonito, cuánto arte, qué padre los atletas, ¿no? Y a la hora que te sí, metes a sí. ver los comentarios, la gente echando una Qué cantidad de mugre horrible. que Sí, sí, dices, sí. por, ahí está. Y esa es la razón. Hay personas que traen mucho enojo en sus corazones y que las emociones son como energía, hay una, en inglés se llaman emotion, ¿no? Energy in Emotion, ya. motion, energía en movimiento. Si la emoción se queda estancada, está ahí haciendo presión, quiere salir. ¿Me explicó? Y Sí, eso es lo sí. que es un trigger. A la hora que alguien te toca un botón, Explotas. reaccionas. Ujú. Eso es lo que no regresa como reacción y no como memoria. Entonces ahí está la emoción queriendo salir. Entonces mucha gente usa las redes para aventar sus cosas que no puede expresar en casa, en el trabajo, ¿no? Sí, O sea, no total. fue capaz de ir y mentarle la madre a su jefe porque lo que sea, o a su maestro, o a su compañero, no sé qué. Sí, Y entonces se queda esa energía y entonces la gente intenta inconscientemente sacarla a través de criticar a alguien en las redes porque eso es lo que perciben. sí, total, das lo que tienes. Así es. Entonces, Así es. Entonces, algo que a mí también me ha dado todo este conocimiento es que hoy yo ya no juzgo a nadie, ni al que hace hate, digo, pues es un, es una persona herida. Ahora, cada quien es responsable, ¿eh? Cuando te vuelves adulto,
No se trata de jugar el papel de la víctima, que eso es bien importante cuando estás en un proceso de estos, de hacer el papel de la víctima de que tuve unos papás horribles o tengo todavía, ¿no? Porque ustedes todavía están viviendo en casa, tengo unos papás horribles. No, es también aprender como a mirar y decir, bueno, mis papás también tienen heridas y también tienen cosas y también son imperfectos y son humanos. Sí, Y a claro. veces los papás creemos en la soberbia del adulto inconsciente, que somos perfectos, que podemos guiarlos y decirles exactamente cómo es la vida. Y desgraciadamente no es así. Hay papás muy perfectos, ¿no? Entonces, yo sé que es complejo, o sea, esto no es una temática que se hable nomás en una hora, pero a mí me ha dado, por ejemplo, el entendimiento del trauma, ser más empática, pero también poniendo límites, de decir, por ejemplo, un compañero que a lo mejor Sin es límites sanos. bulero y me agrede y es medio pesado, no tomártelo personal porque es su porquería que está queriendo aventar porque seguramente en casa lo bulean. Sí, exacto. Y es que, por ejemplo, escuché, bueno, hay una frase que yo escuché del doctor César Lozano, pero es de Mark Twain, algo Mark así. Twain, uh-huh. Ajá, sí, 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 no lo sé pronunciar muy bien tampoco, la verdad. Pero es que dice lo siguiente, en mi vida he tenido muchas tragedias, algunas de las cuales sí sucedieron. Sí. Entonces, y la cito ahorita porque, pues, tendemos a crearnos estas situaciones y nos ponemos a sufrir por adelantar. No, Entonces, con es lo que que no es que no sea suponemos. válida tu emoción, aunque sea medio irracional, porque es una percepción de la realidad, no hay juicio en ello, no hay juicio, hay observación. Me pregunto, ¿será que esto es real o Ujú. viene de algo que yo ya traigo que es totalmente válido? Tus emociones son válidas aunque sean irracionales, ¿sabes? Siempre son válidas, siempre. Sí, totalmente. Y pues es con lo que realmente, de alguna manera, pues a nuestra percepción suponemos que puede pasar. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? O sea, ¿cómo lo podríamos de alguna manera modificar? Pues mira, creo que es bien importante esto que te digo de la comunidad. Lo que estás haciendo tú aquí hoy es un súper paso. Creo que somos una sociedad, una cultura emocionalmente analfabeta. No entendemos cómo funcionamos, cómo funciona nuestro mundo emocional. Y entre más entendimiento tengamos y más responsabilidad adquiramos como sociedad, como individuos y como familias y luego como sociedad, entonces vamos a empezar a mejorar nuestras dinámicas vinculares, nuestras relaciones de unos con otros. Y la educación de estos temas, o sea, entender qué es trauma. Gabor Mate, que es uno de los autores que más me gusta, la verdad, por su compasión, por su amor, por la manera en que se expresa y cómo habla, lo dice muy claramente. El mundo tiene que saber qué es trauma, qué es este glitch en el sistema. No es aquel evento, no es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Es una palabra, depresión, ansiedad, trauma, suicidio. Son palabras que son muy rudas, que la gente lo evita porque dicen, ay, no, 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 no quiero ver eso. Pero en la negación, en el no quiero ver, Te pierdes totalmente te también. pierdes. Sí. Entonces, para mí estar educada en esto a mí me ha salvado la vida, porque inclusive todavía de repente regresa alguna reacción de estas de las que Ujú. hablo, y a lo mejor me puedo pasar un día súper ansiosa, estando ya ahora aquí, en este momento, pero entonces yo ya veo mi reacción muy diferente. En vez de engancharme con todo este diálogo mental y con esta ansiedad horrible, la observo, aquí me duele, me arde el pecho, me arde un poco el brazo, aquí estoy contigo, me hago un apapacho, busco corregularme con alguien y digo, yo no me siento muy bien, me das un abracito. Ujú. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Simplemente hoy sé pedir ayuda, hoy sé expresar lo que estoy sintiendo, tengo un diario que algo traigo aquí revoloteando en la cabeza porque los pensamientos son pensamientos, Sí, sí, no sí. siempre son reales, ¿no? Ujú. Son reacciones a estos estados y entonces pues me pongo a escribir y a expresar, sacudo mi cuerpo, pongo música, bailo, danzo, expreso, porque la expresión es una de las grandes curas de la depresión. Expresar lo que está pasando dentro mío
aunque la otra persona no me lo valide, la otra persona no lo entienda, la otra persona lo rechace, la otra, sea papá, mamá, tíos, escuela, maestro, otro, para tu emoción es válida, siempre va a Sí, ser válida. Entonces, escribir, el chiste es también aprender a gestionarla y no a exacto. aventarla, No, a sí, sí, sí. proyectarla, porque entonces lo que hacemos es perpetuar el trauma. Sí, sí, sí. Y los traumas se subliman. O sea, quiero decir con esto, no sé, tal vez algún día me metí a una alberca y yo me estaba ahogando. Y me quedó el miedo, me quedó el miedo de que, pues ya, no me gusta el agua, no me gustan las albercas, eh, ya no nada de esto, sino que ahora lo convierto tal vez a una fobia, pero a las alturas, ¿no? Claro, hay trauma a estar solo, hay trauma a salir de la casa, hay trauma a subirse al coche, hay trauma a volver a manejar después de un accidente automovilístico, hay trauma a relacionarte en pareja porque, ¿no? Miedo tal vez Porque también. alguien, porque a lo mejor una pareja anterior te hizo algo, o en casa la relación entre los padres era tan atroz que te da pavor, Sí, ¿no? sí, Hay trauma, la codependencia también es una reacción del trauma, el miedo es una reacción. O sea, finalmente el trauma es algo que es parte de nuestra vida, o sea, tampoco es como para decir, no, es que ahora tenemos que ser perfectos, no, es parte de la vida, ujú, es parte del desarrollo, de repente hay una sabiduría también en tener eventos difíciles porque te hacen más sabio, más inteligente, más grande, más compasivo, más amoroso, más empático. Y lo digo por experiencia. sí, O sí, sí, sea, sí, hoy yo lo veo como todo lo que viví ha sido un gran regalo. Estuvo muy feo, estuvo muy incómodo. Todavía de repente hay momentos en que me siento realmente incómoda con algunas de mis cosas que surgen, ¿no? Pero hoy lo veo, me veo a mí misma con mucha más compasión, con mucho más amor y también a los demás. O sea, también puedo mirar a la afuera y ver que alguien se está portando de la fregada con alguien más o inclusive conmigo y poner límites, porque sí, con más eso amor sí es bien propio. importante decir, sí, pero conmigo no, Ujú, pero con una mirada compasiva diciendo, pues ese cuate debe haber tenido una infancia muy fea, ¿no? ujú. Entonces Y también hay una sabidora, siempre hay luces y sombras en todas las cosas que nos van pasando en la vida. El chiste es ir cambiando esta percepción de la que hablamos hace ratito, ¿no? sí, 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 totalmente. Y quisiera que me confirmaras, Ceci, si lo entiendo bien, así. ¿La depresión o la ansiedad vienen de un trauma o cómo se relacionan? ¿Cómo es que funciona Sí, esto? sí, la depresión y la ansiedad definitivamente es un estado de colapso o de congelamiento del sistema nervioso. ¿Y qué lo ocasionó? Uno o muchos traumitas por goteo, sí, por supuesto. O sea, quien ya tiene síntomas de depresión, no es lo mismo que tristeza. Hay que aclarar muy bien eso, porque últimamente está de moda de estamos todos deprimidos, ¿no? Sí, sí, No. sí. La depresión es una enfermedad que tiene unos estándares, o sea, ahorita no los recuerdo todos, pero que tiene mucha sintomatología, desde falta de apetito, mucho sueño o poco sueño, o sea, insomnio, hipersomnia, en fin, son varios, ¿no? Y un especialista te lo tiene que diagnosticar. La depresión, no, la depresión es ya un cuerpo colapsado, un cuerpo y una mente colapsado que está enfermo. La Ok, tristeza es una emoción de la vida, que es exacto. normal. El tema es que si aprendes a gestionarla, es pasajera, no te quedas atorado. ¿Me explicó? O sea, si Ujú. viene un evento, una circunstancia que te hace poner triste, pues es parte de la vida, ¿no? Vamos, o sea, muchas veces queremos de que estamos buscando como que la felicidad es estar bien todo el tiempo. No, Esas, corazón, la sí, felicidad sí. Fluir. es una Sí, montaña rusa, la vida es sí, una sí, montaña total. rusa. O sea, y la gente va y paga por subirse a las montañas rusas, ¿ok? Entonces aquí pagamos todos por subirnos a esta montaña rusa que se llama vida.
Entonces, de repente, cuando viene una tristeza, pues la expresas, la lloras, te permites agarrar la cajita de Kleenex, ponerte una canción triste, escribir y decir, híjole, pues voy a extrañar a esta amiga que pues, se terminó nuestra relación, estoy súper triste, pero si lo expresas y buscas corregulación con alguien y abracito, simplemente es pasajera. Y a los 3, 4 días ya se acabó y estás contento otra vez. Es pasajero, ¿me explicó? La Sí, depresión ya estamos hablando de una enfermedad. O sea, sí son sí, estos eventos tristes, traumáticos, de enojos atorados, de cosas que no supimos gestionar y entonces nos atrapamos. lo dejaste Algo al que, azar. algo que yo aprendí mucho en mi proceso fue que yo empecé a mejorar el día que dejé de huir de mi depresión. ¿Qué hago? ¿Qué me meto? ¿Qué medicamento? ¿Qué terapia? ¿Qué hipnosis? Así como una carrera despavorida, salía huyendo de mi depresión sin entender que mi depresión era mi niña interna, mi adolescente herida, diciéndome, oye, necesito que por primera Pongas vez en tu atención. vida me mires y me apapaches y me Ujú. reparentices. Entonces, algo que yo como adulta he tenido que hacer es Ah, reparentizarme. soy yo, Ujú. ok. Y es que esto en realidad, o sea, los adolescentes de ahora somos una generación como muy exigente. O sea, nos gusta todo así muy rápido. Por eso ya funcionan los TikToks y los shorts. O sea, que realmente es como lo que más funciona, lo que más nos tiene así. Porque por eso funcionan las redes sociales, porque puedo ver sobre un tema como sin dedicarle tanto tiempo. Con 15 segundos que yo vea, yo ya me informé, ¿no? No. Entonces, ese es el pensamiento de un Y adolescente. Entonces, los papás están fuera de casa y no hay de comer, entonces no te dicen te preparas algo, o sea, ves que pides, ¿sí? claro, Entonces, nos han dicho todo el tiempo que somos como maravillosos y suficientes y que merecemos absolutamente todo lo bueno y nos trabajan esta idea de una mentalidad ganadora. Entonces, y por eso abandonamos muy rápido, ¿no? Porque merecemos más, porque nosotros merecemos más. Pero creo, la verdad, que dentro de estos mensajes hay muchísimas paradojas, o sea, porque nos sembraron ideas y no ejemplos. ¿qué edad Entonces, dices que tienes, corazón? mandé ¿Qué edad dices que tienes? 16. No, no manches, o sea, wow. Tienes más madurez emocional que mucha gente de 50. Lo que acabas de decir, de verdad, ¿qué te digo? Yo no digo nada, lo acabas de decir perfecto. Sí, sí, hay un tema en las nuevas generaciones. Por supuesto que se lo merecen todo, pero también hay que trabajar por ello. Exacto, sí, Y luego exacto. vivimos en una era de la dopamina barata, por eso estamos en esta crisis de Sí, sí, depresión. sí, sí, total. ¿Por qué? Porque vivimos en la era de la gratificación instantánea. O sea, Ujú, ya no exacto. tenemos ni que pensar, vamos a ChatGPT, ¿no? Que lo haga por nosotros. Sí, sí, sí. No saben el tema cognitivo a la larga que esto les puede provocar. No dejen de leer, no dejen de mover sus cuerpos y ejercitarse, no dejen de tomar el sol, no dejen de ver a sus amigos, no se encierren en las pantallas, please, se los suplico. Es algo muy importante que tenemos que traer a la conciencia. Si nosotros como adultos estamos enganchados con estos aparatejos que son una herramienta, gracias, qué maravilla que tenemos grandes herramientas, pero no pueden ser el sustituto de nuestro De desarrollo nuestra cognitivo y nuestro vida. desarrollo humano y emocional. Sí, sí. Tenemos que salir al mundo. Yo digo que debería de haber una legislación mundial en que a las 6 de la tarde se acabó el Internet. No hay Internet en ningún lado. Madre Y mía. entonces ¿Qué de 6 a pensará? 6, no sé, para que en la nochecita por lo menos salgas, llames a tus amigos, vamos a charlar, ¿no? Sí, Vamos a sí, echar sí. un refresquito, ponte los patines, Plática. vamos a dar una vuelta en la bici. Por eso hay esta crisis de depresión y ansiedad. Y qué miedo Por de esta lenguas. gratificación instantánea que nos está haciendo, nuestra esencia humana está atrapada en esta biocomputadora que no Ujú. está siendo alimentada por una buena programación. Y la programación es buena alimentación, ejercicio, sana convivencia con otros seres humanos,
creatividad, Sí, ¿no? total, Que luego, ¿no? totalmente. Ahí tenemos a CapCut, que ya nos tiene hecho todo. Güey, pero por favor, o sea, sean un poco, nos, la tecnología no, es una herramienta, Sí, total. nuevamente, gracias. Tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Exacto, justo eso. Sí, Entonces, y la verdad que pues tampoco uno es un maestro del internet, ¿no? Porque todo lo que vemos de alguna manera nos hace que nos sintamos inferiores. Entonces, y nos sentimos inferiores a los demás porque pensamos que los demás sí son todo esto y yo no. Y a los adolescentes eso nos angustia. Entonces nos claro. llena de la famosa, ahorita la muy tocada, la muy vista ansiedad. Muy, muy. Está epidémico el tema. Está Pero total. también tiene que ver con esto, con esta desconexión. Hay Carla Cardona, que es una chica que sigo en redes que me gusta mucho, dice, la ansiedad es falta de ti mismo. Ujú. La ansiedad es un llamado interno que te está diciendo, pélame, Ayúdame. cuídame, Sí, sí, ayúdame. sí, total. Ujú. Y es que al día de hoy llega a ser ya tan popular la ansiedad que ahora todo el mundo tiene ansiedad. Sí, pero no es lo normal, ¿no? O sea, la ansiedad, como te digo, ninguna emoción es negativa. El tema de decir, vivamos totalmente ya sin ansiedad, no, eso no se puede. La ansiedad también tiene un propósito. O sea, muchas veces la ansiedad es tu sexto sentido protegiéndote de un peligro del que de verdad tienes que salir. Pero Ujú. cuando la ansiedad ya es un padecimiento, o sea, que ya se instaló aquí para quedarse y ya es el común denominador, es tú percibiendo peligro en todas partes. Sí, Entonces, la ansiedad tiene un propósito, no es una emoción mala, hay que aprender a gestionarla para que no se haga exacto, gigante, ¿no? ok, total. Y cómo nosotros podríamos saber de sí qué sí es ansiedad y qué no es ansiedad? ¿Cómo lo Pues distinguimos? mira, la ansiedad que te mueve para adelante, esa hay que aplaudirla. Ay, tengo esta ansiedad. ¿Sabías que la ansiedad en el cuerpo se siente igual que el excitement, que la excitación de la emoción de hacer algo? Estos nervios de, ay, voy a hacer esto y tengo ñañaras, ¿no? Ajá. Siento cositas en mi cuerpo y para el cuerpo se siente igual la ansiedad que esta emoción, ¿no? Ajá. Entonces, si la ansiedad te empuja o esta emoción, esta sensación corporal que luego confundimos con ansiedad y que es excitación, me empuja para adelante para ir por un proyecto, para hacer un trabajo, para iniciar un podcast, para, no sé, ¿ok? Seguramente cuando lo hiciste, pues tuviste miedo. Sí. Siempre, cuando uno hace algo nuevo, siempre hay un miedito. Eso es normal, es esperado, ¿ok? Pero vas y te empuja para adelante y lo haces, entonces esa ansiedad está fregona. Pero la ansiedad, la otra parte de la balanza, yo siempre hablo del equilibrio. La otra parte de la balanza es esta ansiedad que te paraliza y te Te frena. incapacita y tienes tanto miedo que estás congelado. Y ese es un estado del sistema nervioso, el del congelamiento. Ok. O sea, hay mucha gente que vive en un congelamiento funcional. O sea, como que medio te mueves, vas a la escuela, vas al súper, vas a la reunión, pero estás como que no estás. ¿Me explico? Ujú. Como que no Sí, sí, estás, sí. como que te sientes atorado, estancado, literal congelado, como si una fuerza Amarrado, sí. invisible te mantuviera amarrado en un lugar y no puedes salir de ahí. Esa ansiedad está súper fea, ¿no? Y como lo mencionaste ya, o sea, cuando tú les platicas a los adultos, es que me siento muy mal, mi mejor amiga, como tú le decís, ya no me habla, me están molestando en la escuela, me siento insuficiente. Y los papás a veces te salen con esa respuesta de decirle que, ay, cállate, eso no hay sufrir. Ay, Espérate que seas sí, adulto, y eso no es nada, y ya verás que vendrán mejores sufrimientos. Pero para nosotros realmente es lo peor que nos ha pasado en la vida. por Y supuesto. creo que que quieren de alguna manera hacernos fuertes, pero consiguen todo lo contrario. O sea, Así es. ¿cómo deberían abordar este tema, Tessy? Pues es complicado porque hay papás que tienen sus egos muy enaltecidos
y a veces cuesta un poco de trabajo hablar con papás que no quieren escuchar y que no se han dado cuenta que son imperfectos. Creo que para la paternidad se requiere educación. Para ejercer la paternidad se requiere educación y desgraciadamente, pues luego tenemos hijos sin estar informados, ¿no? O sea, Sí, sí, mis sí. hijos, aquí te hago la confesión, mis hijos tuvieron una mamá enojona, reactiva, que de repente estaba en su propio rollo y en su paradigma de sufrimiento y pues ellos estaban bastante ignorados y, o sea, mis hijos sufrieron de alguna manera de negligencia, ¿no? O sea, de repente me hablaban y me decían, mamá, pero es que pélame, escúchame, porque yo andaba en mi rollo, en mi propio temas mentales, ¿sabes? Ujú. Entonces, para mí, hoy todo esto que estoy haciendo es un poco para reparar eso que a mí me falló, porque yo sé que no fui una mamá increíblemente buena, no hay mamás perfectas, no armemos ser humanos perfectos, eso no existe, también hay que Sí, 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 hay nuevamente que ser encontrarle el realistas. equilibrio. Pero siempre puedes decir, oye, escuché a una chava de gestión emocional que dice que las relaciones deben ser más de conexión y no de corrección. ¿Podrías simplemente escucharme sin corregirme y sin juzgarme? Necesito expresarte algo que estoy sintiendo y mi emoción es válida. Exacto. Algo, por Y ejemplo, yo tuve una mamá que era muy represora, muy deberías de, o sea, mi mamá siempre, todo lo que sale por su boca es, antecede un deberías de. Entonces yo fui criada así, con una mamá muy controladora y muy así con el dedito parado, ¿no? Y hoy que ya es una señora mayor, todavía vive, gracias a Dios, y la quiero y la amo y la admiro, pero nuevamente, no, ella también traía sus heridas y sus cosas, ¿no? Entonces hoy le digo, mami, lo único que necesito, porfa, es contención, escucha atenta y un abracito. Nada más. Porfa, no me digas qué deberías hacer. No quiero tu consejo. Lo que quiero es contención. Y muchas veces eso es suficiente para que a ti te venga la creatividad de cómo solucionar tu propio problema. o sea, los papás sí nos heredan los traumas. Oh, sí. Por supuesto que traemos traumas transgeneracionales, no solo aprendidos, también ya vienen en la genética Y o la en la verdad, epigenética. sí, sí, sí. Y la verdad siento que es como absurdo. Pero aún en la actualidad hay muchísimos tabúes y mucha negligencia en la salud mental y emocional. Mucha. Entonces, si te duele el estómago, te llevan al doctor. Si traes temperatura, apúrate porque ya llegó algo más grave, ¿no? Pero si te duele la emoción, es como, ya está, va a pasar. Y Y por lo regular entonces, el estómago, la cabeza, una contracción muscular en la espalda, cosas esas son somáticas, o sea, sí, sí, es tu cuerpo expresando alguna cosa emocional que no ha sido reconocida, ni trabajada, ni soltada. Entonces el cuerpo empieza a hablar, a decir, oye, oigan, sí, sí, aquí estoy. Y lo malo es que se buscan, o buscamos más bien esos consejos, pues de quién sabe dónde, ¿no? A veces como de TikTok. Entonces, si nos topamos, la verdad que con cada cosa. sí, Entonces, me gustaría que me apoyaras, Tessy, desmitificando esta frase que de está bien estar mal. está bien estar mal. Sí. Estar mal, está bien estar en un lugar oscuro. Mira, sí, esto es un término un poco espiritual, ¿no? Ujú. Pero la vida está compuesta de luces y sombras, día y noche, verano, invierno, ¿no? Vivimos en un mundo de dualidad, ¿ok? Entonces, si no estamos mal, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos bien? Sí, 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 Sin la total. dualidad no hay manera de tener un comparativo, ¿no? Es como, Ujú. si no he sentido tristeza, ¿cómo sé lo que es el gozo? ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, no está mal estar mal, porque además los momentos retadores, los momentos dolorosos, los momentos complicados son nuestros más grandes maestros. Cuando sabemos y cuando tenemos una guía de alguien que nos acompaña y alguien que nos entiende y alguien que nos Que nos contiene y alguien que nos abraza. guía, sobre todo en la Ujú. edad de ustedes y más niños, que sí necesitan guía, por supuesto, es muy, muy importante entender que ninguna emoción es negativa.
Todas tienen un propósito. El enojo, vamos a poner, que eso lo hablamos con Francisco el otro día y que seguro te acuerdas. El enojo es una emoción que tiene una visión muy fea. Y no te enojes, no, el que se enoja pierde. Están hablando de la violencia. El enojo no es violencia, ¿ok? El enojo tiene dos caras, nuevamente, su dualidad, sus luces y sus sombras, ¿no? Tiene dos caras. Una es la violencia, que a esa no queremos llegar, porque pues no queremos llegar ahí, ¿no? Pero el enojo tiene el propósito de poner límites. Cuando algo te enoja, es, oye, no me trates así. Y a lo mejor no solo es un no, es me doy un 3 pasos para atrás o me salgo de la habitación y digo, cuando estés calmado hablamos, ¿no? Porque si no es perpetuar el enojo. Nuevamente, no es que esté bien o mal, es que no nos enseñaron, no es que las emociones estén bien o mal, es que no nos enseñaron a nadie, corazón, ni a nosotros adultos, ni a nuestros abuelos, y evidentemente ustedes tampoco. Es algo que venimos cargando de trauma transgeneracional, que hoy, pues, los expertos, pues, ya tenemos más como, ¿no? Hemos estudiado mucho y seguimos trabajando. A mí de repente también todavía me brota el enojo y quiero... Y entonces tomo una pausa, una respiración y digo, ¿qué hago con esta energía que me está atravesando? ¿No? O sea, yo soy más consciente. Pero las emociones, ninguna es negativa, simplemente no sabemos gestionarlas, entenderlas. ¿Qué nos viene a decir una emoción? ¿Qué nos viene a decir una tristeza? ¿Qué nos viene a decir una angustia? Una frustración, un enojo. ¿Qué nos viene a decir? ¿Cuál es el mensaje? Son mensajeras. Total. Entonces, Y a la hora claro que que las emociones, cambiamos ese paradigma, pues entonces vivimos mejor con la vida, porque pues sí, hoy estoy triste y se siente feo, pues sí, pero también, ¿sabes qué? necesita. Esta tristeza me da la oportunidad de conectar con alguien que también está triste y hacer una amistad más profunda y desde la vulnerabilidad y la empatía y la honestidad, ¿no? Claro, claro. Y claro que pues las emociones no son negativas ni son positivas y son un mecanismo de defensa, pero sin embargo yo te voy a platicar algo. Te comparto a mí, sin embargo, sí me parece que no está bien estar mal o no llegar, no está bien llegar al punto de normalizar estar mal. Ah, no, claro que Porque no. tenemos que atendernos para que no se complique más, porque sí se puede complicar hasta donde no queremos, como pues lo que viene siendo el suicidio, que es lo que estamos tratando hoy. Nuevamente lo del equilibrio, ¿no? O Exacto. sea, ya cuando la cosa se complicó tanto, ya caímos en una problemática cañona y por supuesto que ahí, ¿no? O sea, no queremos llegar a esos lugares. Sí, sí, sí. Pero cuando aprendemos a gestionar y expresar nuestras emociones, no llegamos a esos lugares. Entonces ahí donde yo digo está bien no estar bien, porque cuando dices, ok, no estoy bien, pero puedo expresarlo, puedo escribirlo, puedo llorarlo, puedo danzarlo, puedo expresar mi emoción y entonces esa emoción se convierte en una cosa pasajera. Es ahí donde entra el está bien, no estar bien. Estar en el hoyo, pues no queremos estar en el hoyo más profundo, ¿no? Y llegar al punto de la desesperanza, que es lo que se está viviendo hoy en día con el tema del suicidio, que pues es una temática compleja, complicada, llena de tabú, de estigma, de incomprensión, de falta de educación, de ignorancia, mucha ignorancia. Sí, sí, Porque quien llega a ese lugar no se quiere quitar la vida, lo que quiere quitar es el dolor que es tan grande que es insoportable, como si tuvieras un hueso roto, así de fuerte. Y claro que hay que ponernos atención y trabajar en recuperarnos, aunque la vida pues es de momentos totalmente, ¿no? Así es. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me parece que hay dos temas como mega, pero así, mega tabúes, que uno es la sexualidad y el segundo es el suicidio. Entonces, pienso que tal vez si comienzo yo a platicar contigo de esto, yo sé que pues te voy a despertar este interés y obvio no quiero hacerlo, pero pienso que tal vez el efecto es contrario. O sea, después hacemos cosas como con desconocimiento los adolescentes y es ahí donde radica un mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que hay tanto miedo de hablar de este tema, ¿De la del suicidio? sexualidad? Del suicidio. Del suicidio. Sí, sí, sí. Pues porque tiene mucho estigma.
porque es tan doloroso y estamos muy condicionados a salir huyendo de lo que es doloroso e incómodo. No nos gusta la incomodidad, no nos gusta escuchar malas noticias, no nos gusta, pero lo que no vemos no podemos corregir. Lo que negamos, como el changuito, ya sabes que hay, ¿no? Los emoticones estos de los changuitos, Sí, sí, lo que no sí. queremos oír, ni ver, ni expresar, ni hablar, se vuelve una problemática. Lo que te resistes, persiste. Persiste. ¿Me explicó? Entonces, si yo me resisto a hablar de la temática de la depresión, a hablar de la temática del suicidio, que espero que las redes no nos tumben esto porque no la palabra es complicada, pero bueno, estamos Complicada. en el mes amarillo, como dices, y es bien importante traer a la conciencia que tenemos una problemática que no es solo del individuo Sí, o total. de la persona que tiene depresión, es de la sociedad entera, de la disfuncionalidad entera de la sociedad, lo que está provocando este fenómeno global y masivo. Sí, Entonces, si sí, no sí, total. hablamos del tema, ¿cómo lo corregimos? A lo Totalmente. que nos resistimos, persiste. Lo que te resistes, persiste. Sí, o sea, el entender que lo que niegas, lo dije yo en el capítulo 0, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Exacto. Entonces, Esa es hay una que... frase bellísima de Carl Jung. Sí. Ajá. Entonces hay que aceptarlo para poder terminar con ello. ¿Y por qué no hablarlo si es un tema que me preocupa, que se le debe de poner atención? O sea, ahí están los datos. 3 de cada 10 que cometen el acto son adolescentes. Entonces, el INEGI ha mostrado cifras donde va en incremento tras incremento tras incremento, perdón, porque son temas que se siguen omitiendo en casa. Así es. Entonces, Así ¿tú es. crees que sea que sí? O sea, ¿tú qué crees que sea los mayores traumas de los adolescentes que los lleva a tomar o que los orilla de alguna manera a tomar esta decisión irreversible? Pues mira, yo creo que hay muchos fenómenos, muchos, y muy variados que vienen desde dinámicas familiares Ujú, tóxicas y disfuncionales, desde mucha negligencia, porque no solo la violencia trauma, también la negligencia trauma, ¿ok? ujú. Sí, total. Y nuevamente la palabra, pues si no les gusta, pero la palabra es trauma, esa es la palabra neurobiológica y científica que se usa, punto. Entonces también normalicemos usar estas palabras que no nos gustan y nos incomodan. Pero el acoso escolar, nuevamente, es un fenómeno social, nuestra disfuncionalidad es un fenómeno social. Y ahorita estamos empezando a ver las consecuencias. Exacto. Yo hoy tengo una visión que digo que estamos viviendo una etapa en nuestra humanidad, y esto va a sonar un poco profundo, pero que estamos viviendo una revolución espiritual, porque a veces los seres humanos necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que no podemos, que no podemos hacernos, ¿no? De Sí, sí, no, es un no poco. veo, de Ajá. peekaboo, no, necesitamos traer a la conciencia estos temas, traer a la conciencia nuestros propios temas, o sea, cada individuo tiene que hacer también su trabajito de mirarse a sí mismo y decir, creo que me estoy equivocando aquí, creo que esta manera en que yo reacciono ante estas cosas, tengo que echarle una miradita, abrir la cajita de Pandora y darme cuenta de dónde viene. Creo que todos tenemos que hacer un poquito de trabajo personal, desde padres, todos los seres humanos, nada más que ustedes, los más chiquitos, los que todavía están en desarrollo, pues ustedes qué, entonces llegan al mundo, o sea, los niños chiquilinos llegan al mundo y pues ellos no tienen herramientas. Es responsabilidad de los adultos educarnos, sanarnos, responsabilizarnos de estas heridas que si no las curamos, si no las trabajamos, las perpetuamos porque se las aventamos a los hijos y como te digo que somos una biocomputadora, se mete en el sistema como un programa. Entonces se Sí, sí. repite, la historia se repite y se repite y se repite. Y te decía, ¿a qué te refieres con esto de negligencias? O sea, ¿me podrías dar ejemplos para saber de qué hablas cuando hablas de los traumas que traen negligencias? Que traen las negligencias, perdón. Sí, negligencia es decirle a tu hijo, cállate, eso no es para tanto. Ok, sí, total.
es una tontería chiquita, es una gotita, pero si eso es el común denominador que te invaliden tus emociones, y a lo mejor no te pegaron un grito, te dijeron eres un idiota, o te metieron un trancazo y caíste con un moretón, no hubo ese Ujú. tipo de violencia. Pero la negligencia es no saber que la invalidación emocional también es Sí, traumática, sí, sí. porque el niño deja de ser el mismo, los niños nacen genios, los seres humanos tenemos esta capacidad de genialidad, ¿verdad? Innata. Hay un estudio que hizo la NASA que, que habla de que los niños, bueno, se hizo un estudio y los niños tienen capacidad innata de creatividad, de resolución de problemas, ¿no? Pero Ujú, entonces les van diciendo, no, no hagas eso, no, eso es peligroso, no, no llores, no, no te enojes, no, no, ¿no? Tanta ujú. represión, 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 capas de represión, 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 represión. Sí, 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 Que se el niño hacen. deja de ser el mismo con tal de sobrevivir, porque pues para un niño es debido a muerte la supervivencia, o sea, necesita a sus padres y a sus cuidadores primarios para sobrevivir. Somos de los animales mamíferos, los animales más complejos del planeta, pero también los más dependientes al nacer. Entonces, cuando hay esta problemática, esa negligencia también traumatiza. Y eso es lo que no entendemos. O sea, Que la... creemos, ay, no, ay, eso no trauma. Sí, 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 tenemos que entender que sí, que es por goteo, por eso se llama trauma del desarrollo, sí, la porque es falta de durante el atención, desarrollo. sí, la falta de atención o la represión de las emociones de los hijos llega a ser negligente y creo que realmente eso es gravísimo, gravísimo a los adolescentes. Entonces, a los adolescentes, tú ya antes lo mencionaste, a los adolescentes nos mueven las historias. Y yo quisiera contarte la mía y el por qué inicié esto. Entonces, Cuéntame, soy toda oídos, corazón. mira, y fue ya hace años, creo que estaba como por sexto de primaria y mi mamá pues estaba tomando un curso en línea en su universidad, ella es psicóloga. Entonces para esto su maestro menciona que cada tantos segundos habían tantos suicidios, ¿no? Al día. Entonces, de alguna manera me choquea, me impacta mucho. Volteo con mi mamá y el decir, ¿por qué? Porque para esto yo desde antes ya traía esta idea de hacer un podcast y de que quería poner al servicio como, no tal vez mis conocimientos, pero poner al servicio los conocimientos de otra persona y yo de alguna manera ser como la intermediaria de decir como que yo te lo comparto para que veas que es de adolescente a adolescente, pero ¿cómo lo hago para que no sea, mm, ¿cómo decirlo? Pues para que sea de alguna manera positivo, con un enfoque positivo, para sumar. Claro. Entonces me llega este dato, me choquea y digo, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo puedo ayudar a que no suceda esto? Entonces ahí es donde nace el decir, vamos a hacer un espacio seguro de adolescente para adolescente, de decir, no estás solo, O sea, hay gente que que te para ti también es ayuda. un tema, también es un tema el tema del suicidio, porque es lo que te impulsó y te empujó a iniciar este proyecto. Sí, 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 es realmente fue... Felicidades. ¿Qué te digo? Me toca el corazón y me encanta ver a una chamaca, porque tienes 16 años, con tu madurez. Algo hicieron bien tus papás. Con tu madurez, acuérdate que papás no vemos perfectos, pero que tienes la madurez y el propósito. O sea, yo creo que una vida sin propósito cuesta mucho vivirla. Sí, totalmente. Y a veces el propósito está mal entendido porque es tener un propósito, a veces el propósito es sanarte a ti mismo. Ese es tu propósito Exacto. de vida, ¿no? Y ese Hay es tu gente que, éxito. Y cada quien tiene exacto, un o éxito sea, diferente. nuevamente tenemos unos estándares de éxito que son totalmente falsos y que no van de la mano con nuestros rasgos humanos y que cada quien tiene sus ritmos, que no Sí, podemos juzgar a total. nadie porque todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia y las herramientas que tiene, ¿no? Sí, el Pero, éxito. pero sí, sí es un tema que nuevamente ha venido, o sea, es una pandemia. Exacto. O sea, tuvimos la pandemia del COVID y entonces ahora estamos viviendo la pandemia de la depresión y los temas de gente que se quiere quitar la vida. Y Sí, eso sí, es sí.
tocar fondo como humanidad. ¿Qué estamos Y haciendo como humanidad para sí, que esté sucediendo esto a total. nivel colectivo, ¿no? Y todos tienen su historia, o sea, todos tienen su historia y me gustaría saber eh, o que nos contaras la tuya. Lo que puedas, porque yo sé que tu historia ya está en un libro y que de depresión suicida a despertar a la vida, pues ahí está, vayan a comprarlo para que está en Amazon, ahí está, qué bonito el libro, porque realmente es increíble, pero así, a grosso modo que hace 4 años tú caíste en una depresión profunda, incluso estuviste internada, como ya lo comentaste. Quisiera que tal vez me pudieras platicar un poquito de ese Sí, proceso. no me gusta meterme mucho en la historia porque me triguea un Ujú. poco, pero sí tuve una tormenta perfecta de acontecimientos. La pandemia estaba difícil, ¿no? O sea, fue el encierro, la soledad, porque además nido vacío. O sea, yo ya mis hijos ya crecieron, ya son grandes, tienen 23, 25. Uno ya se va a estudiar al extranjero, el otro ya está Wow. viviendo con sus roomies, ¿no? Entonces, nido vacío. Entonces, cuando también eres mamá y llevas siendo mamá tantos años y mucha de tu energía vital y de tu ser, ¿no? Es ser mamá, te quedas así como, ¿y ahora quién soy? ¿No? ¿Y Ujú. ahora qué sigue en mi vida? Digo, también me dediqué a la fotografía, o sea, siempre trabajé, pero pues gran parte de mi vida la dediqué pues, también a criar a mis hijos, ¿no? Sufrí una traición, se me murieron mis dos perros, todo en el lapso de ese tiempo. Tengo un hijo transgénero, que también es un cambio de paradigma fuerte, pero hoy lo manejo con todo el amor y el respeto del planeta. Es su vida, son sus descubrimientos y de mí lo único que tiene es respeto, amor y escucha atenta, cosa que antes no era así, ¿no? Y entonces, como que todo, y la perimenopausia, que es, como digo yo, es la última adolescencia. Entonces, Complicado, sí, sí, complicado. sí, la perimenopausia también, nuestros cambios hormonales también nos ponen irritables, igual que a ustedes, irritables, enojones, tristes, como que estamos confundidos y no entendemos qué carajos, así igual, ¿no? Entonces estamos en la última adolescencia. Entonces luego estamos viviendo más en la perimenopausia, que son 10 años la perimenopausia, entre 7 y 10 años. Si uno cree que es nada más cuando Un ya te dejó ratito. de bajar, no, Ujú. es complejo, hay que educarse. Y la adolescencia, que también son muchos años, y luego andamos ahí chocando, ¿no? Con, Sí, sí, con, sí. con nuestras hormonas. Entonces, nuevamente, tener conocimiento de estos temas es bien importante, ¿eh? Porque así mejoran nuestras relaciones. Pues es que ando irritable, ahorita no, Ahorita ¿no? no, ¿No? saber elegir los tiempos. Como reconocimiento. Y entonces, pues nada, caí en una espiral descendente y luego pues también yo fui criada de tienes que ser perfecta y fuerte y chingona y no sé qué. Y entonces no pedí ayuda porque era, pues, ¿cómo me voy a mostrar vulnerable a decir que me siento de la patada y que me estoy queriendo morir? ¿Y cómo voy a decir eso? Porque hay Ujú. mucho estigma, hay mucha hay mucho rollo. Nuevamente, tenemos que empezar a hablar de esto con normalidad, Sí, ¿no? sí, Y sí. entonces, pues caí en el hoyo porque no busqué ayuda, no buscaba corregularme, no, o sea, yo ya había tenido alguna otra depresión en mi vida, entonces también los medicamentos no me hacían mucho, entonces era como de no, y luego me metí en un rollo espiritual medio weirdo y pues, literal me confundí mucho y entré en una espiral descendente que me enfermé, o sea, fueron tantos golpes, es como, haz de cuenta que, no sé, salgo a caminar una noche por la calle y llega un asaltante y me mete un trancazo y me roba la cartera. Y de repente salgo huyendo y viene otro asaltante y entonces viene y me quita mi bufanda y me tira al suelo y otro trauma. Es lo mismo, es lo mismo. Hay accidentes emocionales y accidentes violentos de coches, de asaltos, ¿no? Entonces, de alguna manera, por poner una analogía, tuve como muchos impactos que me hicieron caer en una enfermedad que se llama depresión, que es una enfermedad como cualquier otra, como tener diabetes o cáncer, que todas tienen un tema emocional. Y como yo ya venía con un trauma del desarrollo de la infancia,
fui mucho más susceptible a caer en crisis por toda esta crisis ya Cambia. a esta etapa de mi vida, ¿no? Ujú. Pero nunca nada me ha enseñado más en la vida que esta experiencia de vida. Entonces hoy la agradezco. Es incómodo, pero es la parte luminosa de estos momentos tan complicados que uno vive. Sí, total. Y para esto tú misma decides ayudarte al internarte o alguien más te apoyó con, pues, obviamente con el fin común del fin de poder ayudarte, Pues pero unas todo frente amigas a problemática. mías muy lindas y muy queridas me hicieron una intervención y me dijeron, aquí estamos, ¿qué necesitas? Buscamos al mejor psiquiatra de México, del planeta, pero aquí estamos, ¿no? Y luego, pues eso me ayudó como a rendirme y decir, pues sí, me voy a internar, porque de verdad, o sea, yo traía el estigma encima de cómo me voy a ir a internar a un psiquiátrico. Es como, ¡qué Ujú. horror! Sí, ¿No? sí, sí. Y hoy lo digo con esta normalidad para que entendamos, o sea, mi ejemplo de hablar con normalidad de esto es que entendamos que no tenemos nada que avergonzarnos. Es una enfermedad. Me Exacto. explicó que sí tiene temas conductuales, pues sí, pero también tiene una historia detrás, no todo el mundo, o sea, no caes en depresión o con adicciones o con autolesiones o con cosas así fuertes, nomás porque sí, tienes una historia de traumas y de cosas que te hicieron caer en ese hoyo. Y el estigma y el no lo veo y la invisibilidad es gran parte de la problemática. Sí, 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 total. Entonces, con Y mucha vergüenza, porque todavía la sentía, agarré y estaba yo en medio de un ataque de pánico, casi como medio psicótico, una cosa así fuerte, y agarré a mi hijo y le dije, llévame a una clínica, estoy mal. Y entonces una de mis amigas habló con mi hijo y le dijo, aquí te van los datos, ya tenían escogido el lugar y todo. Entonces, y fue una experiencia que me regaló mucho, porque estar ahí y conocer tantas problemáticas tan diversas de adicciones, de autolesiones, de depresiones severas, de adicciones de todos tipos, de pastillas, alcoholes, drogas, las autolesiones también. Y me di cuenta que yo también tenía conductas adictivas, o sea, yo también recurría a cosas adictivas para no confrontar mi dolor, ¿no? Y entonces ujú. cuando me meto a estudiar, empiezo a tener como una expansión así de conciencia de, órale, ya entendí. Entonces dije, pues esto lo tiene que saber el mundo y entonces empecé a escribir el libro. Todavía en mi proceso, empecé a escribir el libro, lo publiqué y pues ahorita estoy en eso, estoy todavía reinventándome, ¿no? Pues muchas felicidades y yo sé que se habla mucho de estas, de las clínicas psiquiátricas y hay muchos estigmas, como tú le decías, muchas dudas y tal vez también muchos mitos. O sea, platícanos, cómo es que se vive ahí adentro. ¿Realmente sirve? Mira, ¿No de sirve? O... alguna manera para mí, a mis 54 años, bueno, en ese entonces tenía 51, 52, cuando, o sea, finalmente yo tengo algo más de madurez y de experiencia y entonces llegué un poco como, vengo por mi propio pie, no me siento bien, estoy de la patada, vengo a internarme con muchísima resistencia, pero por ejemplo había chicas de tu edad, ¿no? Chamacas de tu edad que pues los papás los meten ahí porque se están autolesionando o porque están consumiendo marihuana, alcohol, qué sé yo, alguna droga que finalmente el consumo de sustancias pues es la persona queriendo adormecer un dolor emocional. Ujú. Sí, Entonces, totalmente. nuevamente, no juzguemos. O sea, hay una historia que llevó a esa persona a ese momento de convertirse en un adicto. O sea, no es de a gratis, ¿no? Entonces, con una mirada muy compasiva. Y entonces, pues esta experiencia de estar conviviendo con otras personas con estas problemáticas diversas, para mí fue muy impactante, pero también muy enriquecedor. Entonces, así como para ti fue muy impactante escuchar todas estas estadísticas, ¿no? Y empezar un proyecto como el que estás haciendo, para mí fue muy impactante vivir esta experiencia y entonces
me surgió el propósito de decir, tenemos que hablar de esto abiertamente, sin tapujos, sin estigmas, sin vergüenza, sin culpa, ¿no? Sí, Porque total, nuevamente son fenómenos totalmente. sociales, no es del individuo, Sí, no sí, es el niño, ese niño drogadicto, no, es un problema social, somos todos en conjunto. exactamente. ¿Y qué crees que hubiera pasado si de tu vida si no hubieras recibido esa atención dentro de un psiquiátrico? Pues no estaría aquí con eso. ¿Y cómo es que llegas a este nivel? ¿Qué sucedió para llegar a este límite? Nuevamente tenía yo muy instalado en mi programa operativo esta creencia de las emociones son negativas. Entonces, como estaba yo viviendo tanta emoción, tanta turbulencia, era cómo hago para salir huyendo. Y entonces me pasé 3 años haciendo de todo. Consumí psicodélicos, hice terapia regresiva, pero mi sistema nervioso estaba tan impactado que nada de eso funcionó, porque pues, para hacer ese tipo de terapias tienes que estar más o menos regulado. Y mi Ujú. sistema nervioso estaba completamente colapsado. Yo ya al final, cuando decidí internarme, yo ya no tenía ataques de pánico, corazón, vivía en uno. La cosa más rara, pues nuevamente es locurita, o sea, es Ujú. enfermedad. La cosa más rara del planeta era de por qué tengo tanto miedo. Yo nunca había sido una persona tan miedosa. O sea, tenía mis inseguridades y mis cosas, pero pues me lanzaba a la vida y hacía montones de cosas y me relacionaba sin bronca y de repente toda esta enfermedad literal te pone en un estado como de paranoia, ¿no? Y y pues cuando vives así, a veces es terrible, como este estado de miedo, de hiperalerta, de algo malo me va a pasar. Por muy irracional que sea, el cuerpo lo está viviendo de esa manera. Literal, se siente una presión en el pecho, falta de aire, o sea, son síntomas muy fuertes y, y de verdad pues también el tema de que yo esté en las redes hablando de esto y de esta temática es para que la gente que está en el hoyo se sienta entendida y no se sienta sola. Dicen, si esta señora está hablando de esto, Ujú. es porque no debe ser tan avergonzante estar en este punto, ¿no? Y no lo es. Y no lo es, en realidad no lo es. El tema es nuevamente la percepción, ¿no? Lo que hablábamos de la percepción. Culturalmente tenemos una percepción ante esta temática con mucho estigma y con mucho juicio y con mucho señalamiento. Hace rato me metí a tu podcast y vi que yo no sigo la serie esta de los famosos, de la Casa de los Famosos, pero sí creo que es un retrato como de una realidad que estamos viviendo, ¿no? El chavo que está deprimido, que sufre de ansiedad, que tiene un diagnóstico, que está batallando con su tema, pero que ahí sigue adelante y es actor y se mete a la Casa de los Famosos. También hay mucho show, Sí, ¿eh? sí, sí. Es comercial. Y luego el otro, el Marcelo, no sé mucho, ¿eh? Nomás de lo que he visto ahí como en las redes, que está ahí buleando, ¿no? Sí, hay bullies en el mundo, muchos. Sí, sí, Entonces, sí, estas dinámicas, pues hay que observarlas y decir, pues yo no quiero ser ese y yo no quiero ser aquel, y si yo me estoy viendo en este personaje, ¿cómo, no? sí, sí, Y sí, totalmente. el Marcelito ese también es un niño herido que tiene unos mecanismos de adaptación y entonces se pone estas máscaras de yo puedo con todo y señalo y soy muy fuerte y muy así, porque él también tiene trauma y es su manera de defenderse. Y con esta experiencia que tú llegaste a ver, quisiera saber qué tipos de traumas abundan en los adolescentes. Pues hay versiones como historias. No me puedo atrever a decir que cada quien, porque yo creo que hay adolescentes que crecen en ambientes familiares sanos y lindos y que pasan adolescencias más dóciles, Ujú. creo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre va a ser o sea, siempre la adolescencia va a ser es un duelo de alguna manera porque te estás despidiendo del niño para convertirte en adulto.
Y entonces en esta estás viviendo como una metamorfosis, ¿no? Total. Entonces hay quienes tienen metamorfosis más dóciles porque están sostenidos por una familia que tiene más o menos un alto nivel de inteligencia emocional, que no tiene tantos traumas transgeneracionales y entonces ha manejado o que han tenido un proceso de sanación previo a tener hijos o a que sus hijos sean adolescentes. O sea, son muchos factores. Pero creo que en el colectivo, culturalmente, redes sociales, tecnología, eh, creencias, o sea, sí les ha tocado rudo a ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Muy rudo, porque les tocó vivir una pandemia y yo creo que 3 generaciones atrás nunca habíamos vivido una pandemia. Ha habido muchas pandemias en el mundo, pero no en la era moderna. O No, sea, sí, sí. no ahora, ¿no? Entonces, pues les tocó como adolescentes, finalmente vienen cargando con el trauma de una pandemia. O sea, el aislamiento social. Imagínate que a alguien en la cárcel que se porta muy mal, lo castigan aislándolo, metiéndolo a un cuartito y no hablas con nadie. Sí, sí, sí. Somos seres sociales, entonces la falta de contacto, la falta de corregulación, la falta de mirarnos, de tocarnos, de estar en presencia, ¿no? Nos pegó a todos. Y a ustedes en desarrollo, pues cómo no. Entonces no les tocó fácil corazón. Y sabes qué, retomando esto, pues la verdad me da mucho gusto saber que hay salidas y que saliste y que puede ser un ejemplo de resiliencia para muchas, muchas personas. Sí, sí, se viene un cambio de paradigma en el tema de salud mental, porque la salud mental no está acá arriba, está en toda la fisiología. Les recomiendo mucho checar el episodio que grabé con Edilberto de la Peña, que es un neuropsiquiatra muy picudo, Ujú. es el rockstar de los neuropsiquiatras, la verdad, muy inteligente. Y él trabaja para Cisne México, o sea, él es el director de Cisne México, que es Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso. Ok. ¿Vale? Es un neuropsiquiatra y es Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso. Nuevamente, no trata la enfermedad mental, está tratando el sistema nervioso, ¿no? Y le mete tecnología y hace neuromodulación con aparatos. Entonces ahí es donde la tecnología también son herramientas, ¿no? Ujú. Pero por supuesto que hay alternativas y sí se viene un cambio de paradigma también en la terapia hablada, que creo que muchos psicólogos van a empezar a interesarse por estar informados de lo que es trauma. Nuevamente, el trauma es el tema del sistema nervioso, para quitarle esta palabra de el trauma. No, trauma no es lo que pasó, no es el evento, es lo que se quedó en el sistema nervioso. Eso es trauma. Es como Ujú. decir, tengo una cicatriz aquí, mira, esta es mi cicatriz, ¿no? Es algo que se quedó impreso en mí. Entonces, los psicólogos de hoy en día deberían estudiar trauma para entender que la parte somática que pueden integrar a sus terapias habladas, o sea, que sea una cosa de ambas cosas, porque la terapia hablada solo llega al córtex, digamos que no acaba bajando la experiencia si el trauma es muy fuerte, ¿no? Entonces, Estamos, estamos ante una revolución de muchas cosas a nivel científico. O sea, todo el tema de la fascia es impresionante porque la fascia es este cableado que está en el sistema nervioso y cómo a través del movimiento y de la conciencia podemos eh, sanar traumas sin hablar, a través del movimiento consciente. O sea, que son las técnicas que yo he aplicado en mí. Y pues yo estoy hablando de que yo estuve de 2 años. Hay gente que me dice, pues sí, pero no estudiaste una carrera. Y le digo, conocimiento no es experiencia, corazón. Ok, no. Nada te enseña más que la experiencia. Nada en esta vida te enseña más que la experiencia. Sí, Entonces, totalmente. sí Total. estamos ante un paradigma que está rudo, ante una crisis, pero como digo yo, crisis o es oportunidad. Entonces podemos transformar esta crisis de salud mental que se está viviendo a nivel mundial
no solo en adolescentes, pero los adolescentes son los más afectados y empezar a hacer algo al respecto, como comunidad, como sociedad, como cultura. Total, sí, general. Y ya ves que dicen que la persona que se va a quitar la vida no avisa. Pero cuéntame, tal vez, yo sé que tal vez no avisa, pero ¿da señales? ¿Hay señales de promedio? Pues mira, hay de todo también, porque a mí sí se me notaba muy, muy cañón, o sea, yo estaba delgadísima porque yo no podía comer, no pasaba bocado, o sea, mi sistema nervioso estaba tan colapsado que no podía comer, comía muy poquito. Yo siempre fui tragona, entonces imagínate. Ok. Entonces, no dormía, no comía, no, y entonces me puse gris, flaquísima, o sea, se me notaba a distancia que estaba yo bastante enferma. Pero hay gente que a veces la ideación suicida viene de un episodio y no de una depresión, ¿sabes? Ujú. Entonces esas son más difíciles de entender Tratar. porque muchas veces 2, 3 semanas antes la persona estaba en una fiesta sonriente, divirtiéndose, pero ahí trae acumulado cosas que están reprimidas y luego viene un evento, un detonador de trauma, que es lo que te digo, es que viene como reacción y puedes caer en un estado psicótico que te lleve a esta conducta destructiva, ¿no? Pero nuevamente no hay respuesta, no hay una respuesta para esta problemática. Hay como experiencias, hay todas, y sí hay señales, o sea, en internet hay mucha información que se puede buscar y decir, a ver, estas señales, pero si ves a alguien que está triste, callado, aislado, que no contesta sus WhatsApps, que a lo mejor tienen un WhatsApp entre varios amigos y ese no contesta o contesta poco. Siempre pueden preguntar, oye, ¿estás bien? Aquí estamos para ti, ¿eh? ¿Estás bien? Pues entre ustedes, ¿no? Sí, 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 Estarse total. checando, ¿no? Checking out entre ustedes y si Ujú. no, oye, fulanito, como que tengo un par de días o de semanas que no lo veo bien, ¿no? Entonces, sí hay señales. El problema es que, pues, no nos gusta estar con gente triste, ¿no? Entonces, Ujú. y esa no es la solución. Y pues, sí, totalmente. Y es realmente muy, muy complicado tocar ese tema también. Pero pues ¿Y la tú cómo verdad, estás? ¿Tú cómo estás, cariño? ¿Cómo estás tú? yo estoy muy Qué bueno. bien. La verdad estoy muy agradecida porque sí me encuentro muy bien y muy, muy contenta de estar aprendiendo y de que también esto que estoy haciendo ahora me sirva también para aprender como mucho, mucho más. Aprender Y y ayudar a ay, los demás. sí, Me parece totalmente. preciosa tu Ujú. iniciativa, me parece preciosa, preciosa, no sabes cómo te la aplaudo, te la admiro y pues a darle. A darle total. De verdad, muchísimas gracias, Tessy, por compartir este conocimiento que tienes con nosotros. Pero antes yo quisiera hacer un ejercicio contigo, ¿me Claro. permites? Ok. Pues quisiera que me platicaras quién era esta Tessy. Ay, mi vida. Pues era una chamaquita insegura, insegura. Eh, yo mido 1,80, entonces para esa edad tendría ahí como que 12, 13, me diría ya 1,70 y algo. O sea, era muy alta, me desarrollé muy rápido, entonces me buleaban, y ahí viene la grandota, ¿no? Mm, Eh, y era insegura, o sea, me sentía insegura de relacionarme. ¿Por qué? Porque yo además crecí, yo sí tengo trauma del desarrollo, porque crecí en una familia donde papá era un hombre que tenía enojo y heridas fuertes y proyectaba sus heridas contra nosotros, contra sobre todo contra mi mamá, pero pues como no, uno está ahí. Y mi mamá, pues una estoica, ¿no? Aguantaba mucho, entonces sí fui una adolescente que le tocó, además fui la cuarta hija, la más chiquita, fui el pilón, 5 años después de mi hermana, la que le sigue. Entonces me tocó
a mí peor que a mis hermanos, creo, porque en la adolescencia fue cuando mis papás llegaron a su peor momento. Era así como la bomba está haciendo... Ujú. Y entonces, pues aquellos ya estaban en la universidad o con el novio, y yo tenía 12, 13, 14 años. Y luego me mandaron a San Diego, me acuerdo, a vivir un año y yo me sentía totalmente abandonada, aislada. Estuve deprimida como 3 meses. Los del internado donde me mandaron decían, venga por su hija porque se está muriendo. ¿Por qué? Porque yo también estaba viviendo todo este drama familiar. Entonces, sí, yo tuve una adolescencia complicada. Sí. Y desde esta experiencia que tú ganaste con la sabiduría del presente, perdón, ¿qué le dirías a esta tesis? Que la amo, que no tiene la culpa, que cada vez que se hace presente, ya voy a llorar, pero cada vez que se hace presente, aquí estoy para ella. Y lo dice en mi libro. Cada cada vez que se hace presente a través de una reacción, ¿no? De una tristeza, de un enojo, de estas cosas que dices, es bastante irracional, pero lo estoy sintiendo, sé que es ella expresándose y pidiendo ayuda. En el libro hay un cuento, digo, no sé qué tanto te quieras extender, pero en el libro hay un cuento, no sé cuánto llevamos, pero en el libro hay un cuentito donde tuve un sueño, justo antes de pedir ayuda y del internamiento, tuve un sueño muy revelador. Estaba yo en una isla desierta, yo adulta, en una isla, o sea, una isla, o sea, con mucha vegetación, pero no había nadie, ¿no? Pero había como estas entidades, como monstruosas, que me perseguían, ¿no? Una pesadilla. Y era una entidad como pequeñita, pero que me perseguía y me perseguía y me perseguía. Y yo salía huyendo y decía, ¡qué horror! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¿No? Y me acercaba a la orilla del mar y gritaba, alguien rescáteme, alguien rescáteme. Es un sueño, es real, así fue. Y entonces llegaba a la orilla de la isla y en vez de playa había puras rocas como volcánicas, ¿no? Entonces no había escapatoria. Y entonces llegó un momento que ya tan desesperada y cansada de huir, volteo y confronto a esta entidad oscura que me sigue y la veo y le digo, ¿qué quieres? Y de repente la veo a ella diciéndome, quiero que me mires, que me cuides, que me protejas. Híjole, qué fuerte. Y entonces se abraza a mi cintura y se echa a llorar. Y yo acá. Y de repente viene otra entidad, una entidad luminosa, sabia, una voz sabia, que me dice, ella es parte de ti, está en tu cuerpo y tienes que integrarla, tienes que hacerla tuya, tienes que mirarla y a honrarla. ¿Ok? Y entonces cuando volteo a ver a la niña, digo, soy yo del pasado y esta voz luminosa que viene a decirme tienes que ayudarla, integrarla y amarla, aprender a amarla, es mi yo del futuro y yo en medio aprendiendo a amar. Ese es uno de los cuentos que está en el libro, ¿no? Y entonces pues me di cuenta que tenía yo que crear un alter ego para reparentizar a mi niña que vive conmigo. Qué bonito. ¿Y qué le aconsejarías a esta tesis que nos pudiera servir también a nosotros los adolescentes para vivir? Que no es culpa de ustedes. O sea, que estar tristes o estar deprimidos o estar en un lugar difícil y complicado no es culpa de ustedes. Porque luego sentimos como en el tema de la depresión y la ansiedad hay una gran carga de culpa y vergüenza porque el niño no entiende que no es su culpa y entonces cree que es su culpa. O sea, es una reacción del niño que ha sido o maltratado o simplemente que ha recibido negligencia de creer que es yo no soy suficiente. Entonces, si eres suficiente, eres un ser maravilloso que desgraciadamente trae glitches en la biocomputadora, ¿ok? Y que sí se puede salir de ahí con ayuda, con compasión, con amor y con una visión muy compasiva y muy amorosa para con nosotros mismos y hay que pedir ayuda. Eso es lo que le digo
a todos los chamacos que me escuchen, que si están pasando por un mal momento, pidan ayuda. A lo mejor si papá, mamá no está pudiendo o no tienen los recursos emocionales para entender lo que te está pasando, pide ayuda en otro lado, pero pide ayuda. Hay instituciones, hay gente que te quiere ayudar, está la escuela. O sea, el tema es decir, me siento mal, necesito ayuda, ¿no? Y luego los papás, cuando te quiebras y dices, sabes que papá, mamá, sé que no me han escuchado, pero tengo estos pensamientos, tengo esta ideación, créeme que te van a hacer caso. Y si te invalidan, tampoco se vale usar estas cosas como manipulación, ¿no? Porque también hay quien, ¿no? Hay de todo. Sí, sí. Pero es importante mostrarse vulnerable con la persona en donde te sientas más segura de que no te van a rechazar, ¿no? La vulnerabilidad no se la regalas a cualquiera, se la regalas a alguien que se la merece. Entonces, esos son mis consejos. Y hacer comunidad entre ustedes, apoyarse entre ustedes. Si alguien la está pasando mal, llegar con una pizza en bola y decir, venimos a estar contigo y con tu tristeza, ¿sabes? Y eso es pura medicina para el alma. Muchísimas gracias. Y yo sé que esta tesis también está muy agradecida contigo por ayudarla y por seguirla abrazando y apapachando. Sí. Regina, qué Y pues, lindo, nuevamente te vuelvo a felicitar, me parece un proyecto precioso lo que estás haciendo, entrevistando a gente que sabes que puede venir a aportarles algo, desde una visión diferente, desde madurez, desde experiencia, desde conocimiento, y deseo realmente que seamos una humanidad que, 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 que vayamos en expansión. Y ahorita estamos en un periodo de contracción, pero total. después de las contracciones vienen periodos expansivos y entonces a lo mejor les toca a ustedes cambiar al mundo. Esperemos que sí. Así que obviamente que yo quiero tu libro y yo la más emocionada de leerlo y de platicarles a todos, pero pues ya veremos mejor cómo le hacemos para que esté firmado. ¿Qué más quisiera yo? Pero yo firmado por ti. Entonces, Te ahí lo veremos mando, mi cómo. Rex, te lo mando, sí, sí, sí. Nada Ahí. como DHL o así, ya vemos cómo lo hacemos, Ya pero sí. veremos cómo le hacemos. Y pues ya por último también mi mensaje para todos los adolescentes es que no está bien estar mal si ustedes se sienten mal. Busquen ayuda de sus padres o de profesionales que sean honestos y que con toda sinceridad y sin vergüenza puedan decir, la necesito. Y que si les dicen que ya pasará, digan que no va a pasar, porque se necesita esa ayuda, Sí, porque se necesita esa ayuda para pasarlo. Y sí. para los papás de para los adolescentes quisiera yo decirles que para nosotros en esta etapa es muy, muy difícil comunicarnos. Y que si de verdad ya les estamos pidiendo ayuda, es que en serio necesitamos su ayuda. Entonces, siempre hay opciones como la que vimos el día de hoy, pero pide ayuda, no tengas miedo. Sí. Y pues antes de terminarte, sí, de verdad quisiera darte las gracias por quedarte y por no quedarte esta historia solamente para ti y compartirla para muchos adolescentes y que les sea de inspiración y que eres el ejemplo de que aún se puede cuando pensamos que ya no se Y puede más que las mamás también y que sufrimos. las mamás también sufren y que todos tenemos nuestras sombras y todos tenemos nuestras luces y pues eres, no sé, muchas gracias por compartir tu historia conmigo y por abrirte a nuestra audiencia, de verdad, gracias, muchas gracias. Y si te escuchan también papás, que seguro, algo que voy a decirle a esos papás es que muchas veces el niño adolescente que está pasando por un mal momento se torna agresivo. Su Sí, mecanismo de defensa es pelear, ¿ok? Porque como no ha sido escuchado, tiene que gritar para ser escuchado. sí. Y hay un dicho que me gusta mucho y que con esto cerramos,
que dice, quiéreme más cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Totalmente. Y papás, cuiden a sus hijos. Total. Estamos ante un momento muy vulnerable en la vida de nuestros chavos. Gracias, Regina, te admiro, te quiero y pa'lante, vamos pa'lante. Muchísimas gracias. Y ya por último, para ya ahora sí cerrar, gracias a todos ustedes que nos están viendo por acompañarnos nuevamente en su podcast Improvisando Adolescencia. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que les llegue la notificación de cuando haya un nuevo episodio. Y les dejo todas mis redes sociales y las de Tessy en la caja de descripción. Y pues para que vayan a seguirnos, yo soy Regina Salazar. Y recuerda que justo tú eres lo que le hace falta al mundo. Ámate así. Gracias Y nos vemos. a esas dos personitas que se quedaron toda la conversación. Gracias, las quiero. Y que sepan que te quiero ver siempre, que no estás solo y que te necesitamos vivo. Exactamente, no están solos, eres importante, eres valioso y te necesitamos vivos. Muchos besos para todos. Gracias de verdad, gracias Tessy, muchas gracias por todo. Y pues para el que la persona que preguntaba del nombre del libro está en el título de live, porque si le quiere tomar captura o algo para que lo vaya a conseguir, aquí está también. Y aquí está. Enseñándote, ¿sí? Me ha costado que tenga esta palabrota en la portada, pero era importante porque por lo mismo. Dejemos de ocultar lo que no nos incomoda. La incomodidad es agente de cambio. Hagámonos amigos de la incomodidad. Besos. Gracias. Muchas gracias. Me hubiera encantado estar en vivo y darte un abrazo. Bueno, ya te lo daré. Ya, pronto. Está decretado. Sí. Bye, Tessy, hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente.